muy bien y da gusto escucharlos, pero personalmente creo que es un arte donde uno se escucha a uno mismo leer a otra persona. Y en el caso específico de la imagen, hay muchos poetas que la tratan, es un elemento primordial, y pienso que sobre todo en las tradiciones del siglo XX, Vanguardia, no sé, en Chile, todos estos poetas que son como muy famosos, Neruda, Huidobro, etc., lo trabajan harto también, y pienso que todavía es una forma de asir el tema de la poesía que aún me parece válido. La poesía, la literatura y muchas actividades humanas hoy en día se ven están en crisis, ¿no? Por la tecnología, por cómo avanza el mundo en otros aspectos, y creo que todavía me parece que la imagen es una forma legítima de abordar el tema de los poemas. Y hablando de eso, como de la recitación y de cuáles son las voces, y también un poco lo que decía ahí del poema que había musicalizado tuyo, tú veías eso como, o sea, ellos no son los autores, pero tú lo veis como una musicalización, o cuál es como el quiebre o el límite, o qué opináis de lo que es la poesía sonora, o la poesía como en otros como tactos más allá de la palabra, del lenguaje. La verdad es que como poesía sonora, concreta, etcétera, conozco poco, y solo lo anecdótico, lo general. Me parece que son espacios muy legítimos, muy interesantes también, pero me considero más bien conservador en la forma en la que escribo. Trato de escribir de la misma forma que se ha escrito hace mucho tiempo, digamos. Pero en el caso específico de las musicalizaciones y todo eso, la letra, bueno, todas las letras de una canción en alguna medida podrían ser un poema, ¿no? Un ejemplo un poco latero, pero el año pasado Bob Dylan ganó el Premio Nobel de Literatura, y en parte también se quería decir eso, ¿no? Que artistas como él, o en Chile, no sé, Violeta Parra, etcétera, tienen una construcción de formas poéticas, metáforas, etcétera, en sus letras, y eso a mí personalmente me parece muy interesante. Pero volviendo sobre el mismo Bob Dylan, alguna vez leí una entrevista a él, que era joven, lo vi en YouTube, no sé, y el tipo decía que cuando él empezó a hacer sus canciones, a él le gustaba escribir, ¿no? Pero se dio cuenta de que la escritura no era suficiente, que si él solo escribía no iba a poder llegar a todo el público que quería llegar, no iba a poder ser todo lo masivo que él quería ser, no iba a ganar toda la plata que podía ganar siendo músico, y él sentía que el texto solo carecía de una potencia que la música, en este caso tocar la guitarra, etcétera, sí le podía entregar. Y yo pienso todo lo contrario. Pienso que, bueno, por eso no soy Bob Dylan, pero pienso que los poemas así impresos en un papel, en un libro, en una fotocopia, en lo que sea, deberían solo con lo que está escrito poder defenderse, no necesitar música, no necesitar explicación, no necesitar, ¿entiendes? Como elementos extra que lo hagan vivir. Para mí es algo que debería defenderse solo en general, obviamente entre lectores que compartan un cierto contexto, en este caso Chile, qué sé yo. Pero me gusta que el grupo haya musicalizado el texto, sí, claro que me gusta, pero veo la canción como algo muy propio de ellos, muy que tomó un elemento y lo usó, pero para mí personalmente lo que me interesa es el texto, los libros. Me siento muy atraído por la literatura en general, entonces veo la poesía como literatura un poco. Y tú ves como en tu libro o en tu poesía
como una dirección en el sentido como de una gran imagen o un sentido de belleza, una estética personal o referente. No sé si nos podría hablar como del proyecto que es como escribir, como más que como concreto cada texto. Sí, es difícil porque, bueno, yo tengo 32 años, pero siento que en relación a los libros empecé a publicar como a los 24, 25, y a pesar de mi edad, que es bastante mayor que la de ustedes, no me siento no siento que tenga un proyecto como cuajado, como que una estética solucionada. Desconfío mucho de todo lo que involucra el espacio como de la seguridad, ¿no? Se usa esto de zona de confort, que ¿no? Es un pésimo concepto, pero creo que claro, en el fondo se trata un poco de salir de lo que a uno le parece como cómodo en términos de literatura. Creo que la poesía, y lo puedo refrendar en amigos que también se dedican a esto, siempre te está exigiendo lo que no tienes, ¿ya? Como un futbolista que, no sé, pues le pega bien, pero no tiene tanto, como el Mago Valdivia, por ejemplo, ¿no? Que no tiene fondo físico, a los 10 minutos se cansa. O estos jugadores que son muy físicos pero carecen de técnica, no sé, o no tiene cabezazo, lo que sea. Pienso que el tema de los poemas, por lo menos a mí, me exige como desarrollar lo que no me funciona. Si me funcionan las imágenes, tengo que buscar otra cosa que no me funcione y dedicarme a eso. Si me funcionan los ritmos, hay poetas que son muy de oído, que tienen una musicalidad muy fuerte, bueno, le falta otra cosa, desarrolla otra cosa. Es como integral, se podría decir. Y en relación a tu pregunta, creo que como proyecto a largo plazo, para mí, no sé si tengo tanta conciencia de una idea de obra o cosas así, pero sí me gustaría como trabajar los flancos que siento que se me hacen difíciles, leyendo a mí mismo o dentro de la escritura. Tratar temas que no he podido tratar antes, usar formas que antes no podía usar por distintos motivos. También uno, a medida que va envejeciendo, va tomando un poco de poder respecto de escribir sobre ciertas cosas. Es algo que antes jamás había imaginado, pero hay cosas que puedes escribir a los 20, hay cosas que puedes escribir a los 30, ¿no? A menos que uses la ficción, como Neruda, que tiene un poema que se llama Farewell, que supongo que lo conocen, que se trata de que él deja a una mujer embarazada, con un hijo, y lo escribió como a los 15 años, no tiene ningún sentido, es como un poema de una voz adulta, pero lo escribió siendo adolescente. Y en ese caso, claro, hay poetas que usan la ficción, pero en el caso mío, y creo que tiene que ver un poco como con cómo se da hoy en día el tema de los escritores en general, prefiero hablar de cosas que he vivido o que estoy viviendo. Y a propósito de eso último, ¿cómo ves tú como el escribirle a alguien, o escribir por alguien o para alguien? Como por ejemplo, no sé, me imagino, no sé si me equivoco, pero el primer libro que escribiste, un poco así como hablar de personas en la poesía, o hablar de un sujeto que se va repitiendo en un contexto. Es delicado porque, sí, generalmente uno de los problemas a los que se enfrenta la gente que escribe es que si usa su experiencia personal, no directamente, pero sí un tanto ficcionalizada, te enfrentas un poco a cosas que estás viviendo también, ¿no? Si hablas de amor y tienes una pareja, tu pareja te va a decir, bueno, esa persona soy yo, ¿por qué hago esto? ¿Estás bien? ¿Estás mal? Son problemas a los que en ciertos momentos me he tenido que enfrentar igual. Pero creo que en el tema de los poemas, en la literatura en general, siempre hay una voz a la que uno apela, ¿no? La tradición de la poesía chilena en general es muy del yo, siempre yo. Ejemplos como Neruda, por darle alguno.
Y me parece que esa tradición en algunos espacios ya me parece poco válida. Me parece que los jóvenes leen Neruda con entusiasmo, pero hay algunos libros de él que son demasiado desde el yo. Bueno, el poema 15, qué sé yo. Hay ejemplos muy pedagógicos de todo esto, donde él dice: me gusta cuando callas porque estás como ausente, ¿no? Entonces, ahí hay un otro que está totalmente enmudecido, ¿no? Y siempre desde el hombre hacia la mujer, también que hay todo un tema de machismo. Y pienso que afortunadamente en nuestra época, en nuestro siglo, hay toda una apertura a un tú más activo que pasivo, a un tú que puede ser un hombre o una mujer, porque la tradición occidental siempre es un hombre que le escribe a una mujer que no habla. El caso de, como Laura en el Cancionero de Petrarca, que es un texto fundacional respecto a esto. O Beatriz en la Divina Comedia, qué sé yo. Y creo que ese tú es mucho más móvil hoy en día que hace 50 o 60 años. Creo que ese tú incluso puede generar su propia escritura y la figura como del poeta, así tradicional del siglo XX, puede incluso ser el objeto del libro, ¿no? O sea, siempre pienso que Neruda, por ejemplo, siempre habla de sus amantes, de su esposa, ¿no? Matilde Urrutia, etc. Imagínense el libro de poemas de Matilde Urrutia dedicado a Neruda, ¿qué diría, no? Estamos mucho más cerca de encontrar una especie de retroalimentación entre los sujetos que esta verticalidad que es propia de la poesía en nuestra tradición como más cercana, creo. Bien, una pregunta un poco fome, pero que se adapta por lo menos a lo que sale que deberíamos haber hablado, que es ¿cuál es el panorama, el mundo editorial más bien, o como dónde se está moviendo como financieramente o como el apoyo que están dando las editoriales, los escritores, esas relaciones, no todo el mundo de la literatura chilena contemporánea, desde el punto de vista de un escritor que ha publicado? Es bien movido, yo encuentro. Desde el punto de vista económico, yo creo que hay mucho cinismo porque no es negocio, o sea, hay un dato que es clave al respecto, que es que el principal comprador de libros en Chile es el Estado. O no sé, alguien me dijo eso al menos. Y creo que en ese sentido significa que hay una subvención permanente, ¿no? Para generar las condiciones de una especie de industria, pero que no se sostiene con la sola producción, venta, ¿no? Como sería el caso de México, Argentina, Colombia, y para qué vamos a hablar de Francia, qué sé yo. En el aspecto económico creo que todavía es muy precario. Pero en el aspecto de trabajo, de todo lo que involucra la edición, escritura, etc., es muy entretenido. Yo he tenido la suerte de participar un poco como de este mundo de las editoriales independientes desde que partió un poco como el 2008, 2009, partió como el boom hasta ahora, que ya se ha profesionalizado harto y se pasa muy bien, uno conoce gente muy talentosa, en el caso de los chicos de la editorial con los que trabajo, muy serios, que están dispuestos a trabajar lo que no trabajaríamos, esto quizás un poco feo lo que voy a decir, pero el esfuerzo que no haríamos en nuestro trabajo remunerado lo hacemos en un trabajo que no está remunerado. Y no sé hasta dónde nos va a durar eso, pero muchas veces te alimentas de la pasión de otras personas por tener una línea editorial, por difundir ciertas ideas, en este caso los poemas, que es un tema tirado a las mechas también dentro de la misma literatura. Y creo que para la gente joven, en el caso de la generación de ustedes, si van a entrar en algún momento a este mundo, van a entrar a un mundo que ya está más armado, que está funcionando, que tiene múltiples vías de difusión, etc.
Y personalmente me alegra que sea así, me parece súper bien. Creo que es un aporte de la generación anterior a la generación que viene. Y me parece que Chile en general necesita este tipo de cosas, me parece necesaria. No sé, se podría discutir qué tipo de necesidad es esa, pero creo que hace que el país sea un lugar mucho más interesante desde el punto de vista artístico. Para terminar, porque creo que estamos casi... ¿sí? Preguntarte si tenía algún proyecto literario ahora, ¿estás escribiendo algo estos días o estos meses? Bueno, sí, permanentemente estoy dedicado al tema de la literatura, de escritura. Ahora creo que voy a sacar un pequeño libro, una plaqueta a fin de año, con una editorial que se llama Cuadro de Tiza. Estamos ahí trabajando. Y estoy escribiendo, tratando de escribir un libro nuevo y así como muy brevemente me gustaría un poco salir de los temas y las voces y las formas que he utilizado en los libros con los que les leí hoy los textos. Creo que estoy en una etapa de desafío y, como les decía, de permanente autoexigencia respecto de buscar lo que no me funciona o lo que sé que veo como débil. Es medio karateca mi discurso, pero así lo veo en realidad. Tampoco creo que logre en algún momento hacer de todo, pero por lo menos avanzar un poco y desarrollar temas que creo que hace 10 años no podría haber tratado. Eso. Ya, un aplauso a Juan Santander. Y pasen a mirar el stand de Nueva Altamira, que tiene libros, los de Juan Santander y también de otros escritores chilenos. Quizá alguien quiere preguntar algo. Ah, sí, verdad. Una ronda de preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo? Hola, siendo alguien que le gusta escribir, siempre tengo como esta sensación de que de repente me vienen ideas que no sé qué significan o no sé de dónde vienen y las pongo por escrito. No sé si eso tiene alguna validez, tiene alguna como... Porque siempre me preocupa pensar que lo que hago no tiene ninguna validez así como literal, que no significa nada. ¿No te pasa más o menos algo así parecido cuando escribes? Viene, gracias. Vale, gracias. Hola. Es complicado porque uno siempre se enfrenta a sus inseguridades cuando escribe. Es súper fuerte eso, creo. Generalmente se piensa que la literatura es un arte como de gente débil, que no logró ser el nuevo Arturo Vidal, entonces se dedica a la literatura. Y en parte es así, pero en parte también hay que tener harta valentía para enfrentarse a uno mismo, a si lo que uno cree tiene validez o no tiene validez. Personalmente creo que cuando se empieza a escribir lo mejor es simplemente tratar de avanzar. Y creo que como consejo, si es que puedo hablar así, creo que la lectura de literatura es probablemente el mejor juez que un joven puede tener. Si tú lees autores que te gustan y lees autores que también han pasado por las mismas, digamos, inquietudes por las que tú estás pasando ahora, se produce un diálogo. Los libros están muertos, son papel y tinta, pero a la vez es una persona que está tratando de hablar contigo. Parece muy cliché, pero lo he experimentado muchas veces y
Y creo que la lectura de los poetas que son generosos, que son ambiciosos también, aunque un poco contradictorio ahí, y que han tratado de llevar su arte con sinceridad, van a ser buenos consejeros y finalmente te van a ayudar un poco a determinar tu validez, digamos, porque finalmente todo escrito puede tener una validez, ¿no? Para poder llegar a esa validez, yo recomendaría como guiarse por los libros principalmente, más que por los talleres. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Hola, bueno, respecto a lo que hablaba usted del poema de Neruda que habla de a los 15 años de que dejó una mujer que al final no sé, no se toma un poco como de esa autenticidad, no sé si está bien dicho, pero al final no sé, como que puede estar escrito muy bien y todo, pero al final no sé, no representa lo que él realmente siente en el momento y sería no sé si una falta de respeto, pero no sé, no representa lo que... Yo creo que bueno, es un ejemplo que di, yo creo que ese sentimiento es un sentimiento epocal. Yo creo que en el siglo XIX y comienzo del siglo XX había legitimidad en trabajar así. Hay un ejemplo que me gusta mucho que es este poeta francés Rimbaud, que es muy conocido. Se llama Juan Arturo Nicolás Rimbaud, ¿no? Él tiene un poema muy famoso que se llama El barco ebrio. También lo escribió como a los 17 años, ¿no? Y una experiencia media psicodélica de ingresar al mar. Y es muy lindo porque es un poema muy famoso de la literatura francesa sobre barcos y navegación, y Rimbaud lo escribió sin conocer el mar. Él nunca había visto el mar cuando hizo el texto. Lo mismo hay un poeta alemán que se llama Hölderlin, que es un poeta muy famoso también, que escribió la mayor parte de su obra ambientada en Grecia. Pero en la época que él estaba vivo, Grecia estaba tomada por el Imperio Turco y él nunca visitó Grecia. O sea, estamos hablando de dos escritores que son fundamentales a mi modo de ver para entender el arte de la poesía y que escribieron sobre cosas que nunca vieron. Pero estamos hablando de hace 200 años atrás. Creo que en ese caso el ejemplo que te daba de Neruda también tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con que antes la experiencia no tenía el mismo valor que ahora. Ahora vivimos en un mundo donde viajar es mucho más probable que hace 100 años, donde la gente quiere inmortalizar su experiencia por medio de la selfie, y eso también pone en crisis la idea de poesía que tenemos, ¿no? Porque probablemente Rimbaud, si ahora fuera al mar, se sacaría una selfie para sus amigos, Instagram, y no hay barco ebrio, punto, se acabó. Y Hölderlin tomaría uno de estos trenes o EasyJet, o estos aviones baratos que usan los europeos, y pasaría 2 meses en la isla griega y no escribiría nada. Entonces, estoy de acuerdo contigo que hay un tema de ficción que podría uno achacarle a Neruda en el caso de ese texto, pero también creo que hay que leerlo en el contexto propio de producción de ese texto, que es comienzo del siglo XX, donde la experiencia, más allá de la poesía, la experiencia humana tenía un valor diferente al que tiene hoy. Eso pienso. ¿Alcanza una pregunta más o menos? Dos preguntas más. ¿Alguien tiene alguna? La iniciativa que tenéis para escribir, ¿la tenéis planificada así como voy a escribir esto, o cuando pensáis algo, sentí algo, lo escribí y así varias recopilaciones? He pasado por distintas etapas. Ahora, en este momento particular, creo que estoy trabajando como con un plan. Llego a mi casa y digo, voy a hacer esto y escribo algo. Pero descreo de los planes de trabajo, sobre todo en poesía, porque
insisto, puede sonar muy cliché, como que llega la inspiración y uno con una pluma, así, ¿no? Pero eso pasa, yo creo. Pasa, y generalmente no me gusta mucho valorar mi propio trabajo, como que no me parece que es algo que me guste hacer, pero a veces tiendo a pensar que los textos más logrados que he podido hacer han sido de una. Así. Lo que sí es bien útil en literatura en general, creo, es tener una libreta, anotar cosas, ideas, y también usar la memoria un poco. Si tienes una imagen que te gusta, la puedes guardar en tu cabeza un tiempo, después viene otra, la puedes guardar también. Me parece que construir en la cabeza y después soltar las ideas también puede ser muy productivo. Creo que hoy en día el dominio del celular y del computador son muy útiles, pero a la vez pueden no ser tan útiles. Digo, tenemos todas las herramientas de hoy y tenemos también todas las herramientas de ayer. Y creo que eso nos enriquece mucho todos los procesos que queramos llevar a cabo desde el punto de vista de la escritura. No, y última, Sí. en lenguaje estamos viendo la intertextualidad. ¿Sí? ¿Cuáles son los autores que más referencias tenéis para escribir? Depende del libro, yo me guío por unos u otros autores, pero poetas, así que pudiera como recomendarles o que a mí me han marcado mucho. Bueno, de Chile me gusta harto Neruda, a pesar de que lo he pelado. Me gusta harto Neruda, me gusta harto Gonzalo Millán, que es un poeta que se lee bastante. Me gusta harto César Vallejo también, de Perú. Y en los libros hay un poeta gringo, un norteamericano que se llama John Ashbery, que lo he leído durante harto tiempo y también me ayuda harto, me hace harto sentido. Y hay un poeta ruso que también me gusta mucho que se llama Osip Mandelstam, que es un poeta que vivió la Revolución Rusa y la vivió de una forma bastante trágica porque no estaba muy dentro de la onda de la Revolución Rusa. Sufrió mucho durante su vida, poeta judío, murió desterrado por Stalin, es toda una historia. Pero su trabajo llegó hasta nosotros y yo te diría que es de los tipos que más he leído y que siempre estoy volviendo a él, lo considero como un referente muy, muy interesante, no tanto por su biografía, que podría ser como lo más interesante para la mayoría de la gente, sino por lo que escribe. Eso son algunos autores. Dentro de tu... ¿Qué pasa? No, yo tengo el micrófono, yo me gusta. Dentro de tu, claro, como justificar la ficción del pasado en base a que, claro, es otra la experiencia humana, ¿no crees que la experiencia humana de hoy puede llegar a justificar la ficción propia, vital, de hoy me corté el pene, no me corté nada? ¿Cómo? ¿Perdón? No, como el ejemplo que hay como de Grecia, sin estar en Grecia, del mar, sin haber conocido el mar, Claro. y que antes como que he escuchado, quizás escuché lo que quise escuchar, y que habláis como que, claro, un cabro de 15 años hablando de relaciones que no ha tenido, por ejemplo, de Claro, matrimonio, de qué sé yo, cualquier cosa en el fondo que no ha vivido, y claro, ¿cómo te referís tú a la ficción en base a ella en el plano de la experiencia humana que puede ser hoy, o que hay hoy? ¿En mi caso o en general? No, como, ¿qué opinas de eso tú? Entonces, ¿dónde se genera como en la historia ese quiebre que la ficción empieza a ser valorada, o es paulatino? Sí, claro. Es complicado porque yo creo que hoy en día hay una tendencia en Chile y en otros países. Siempre en Chile las cosas como que llegan de otro lado también. Eso es medio incómodo en literatura. Pero hay una tendencia súper fuerte en la narrativa, sobre todo a algo que se llama la autoficción, ¿no? Que es como que tú escribes tu vida como es. Hay un narrador noruego que se llama Karl Ove Knausgaard se escribe. Supongo que lo conocen algunos de ustedes. Y se hizo muy popular un libro que se llama Mi lucha, como el libro de Hitler. Obviamente ahí hay todo un tema de sensacionalismo de su parte de titular el libro así. Y son 6 tomos larguísimos donde él explica básicamente todo lo que hace en su vida. Yo leí la mitad, los 3 primeros, después me aburrió, la verdad. Y es como lo que dices tú.
claro, uno en el fondo está enfrentándose a tiempo real a la vida de los demás, ¿no? En las redes sociales, etcétera. Pero también estoy de acuerdo contigo que eso puede ser ficción también, ¿no? O sea, si el tipo me dice, esta es mi vida, yo no tengo por qué creerle, ¿no? No porque un libro diga fuera autobiografía, autoficción, esta es mi historia, o porque una persona ponga en su Instagram o su Facebook, esto es lo que estoy pensando, esto es lo que estoy haciendo, esto es lo que estoy viviendo, esto es lo que significa que eso sea realmente así. Probablemente si el tipo viaja y se da una foto en su viaje, sí, viajó, pero ¿estará pasándola tan bien? ¿Estará siendo tan feliz? Yo creo que para mí, en mi experiencia, me siento un poco lejano de eso, porque yo soy un poco mayor y no sabría decirlo. Creo que es como un desafío propio de la generación de ustedes, como hasta dónde creer o no creer en los límites de los productos que finalmente ustedes consumen más, ¿me entiendes? Y en las redes es una cosa, la literatura es otra, pero son problemas que van afectando como a cada generación. Ahora, en el plano como más permanente o más a largo plazo, el tema de la ficción es un tema súper complejo en literatura. Hay historias que, por ejemplo, Diana y Ana Frank, creo que ahora se descubrió que no lo hizo ella y que hay una fundación detrás, no se sabe, ¿entiendes? Imagínate un día dice, no, que Kafka no escribía su libro, escribía a su esposa, ¿no? Cosas de ese tipo. El mismo Shakespeare también, que hay montones de libros sobre si lo hizo, escribió una obra o no escribió la otra. Estamos poniendo en duda mucho de lo que antes dábamos por sentado. Y eso a mí también me complejiza, ¿no? O sea, me complica, no lo podría como solucionar, todo lo contrario. Soy parte de las personas que quedan perplejas por ese tipo de cosas. Entonces, un aplauso que nos pidieron terminar. Perdón, la pregunta igual la voy a hacer acá después. Sí, ven. Eso, un aplauso para terminar.